tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Soy Rocío Aliaga, esto es La Entrevista, un espacio en TV Noticias 7.3 para conversar la información, para conversar la noticia. Esta tarde vamos a hablar de la ley 29571. Bueno, hasta ahí a lo mejor y usted dice, bueno, ¿qué será la ley 29571? Pues es la ley que va a permitir a los usuarios ingresar con su propia canchita a los cines, ¿no? Se ha armado la tremenda porque está también la posibilidad de que esto incremente el precio de las entradas, entre otras cosas que podrían darse. Vamos a hablar de ello con Ralph Sánchez, es especialista en protección al consumidor, para que nos comente si finalmente se estaba vulnerando esta libertad del consumidor, pues de elegir, ¿no? Porque una vez que uno ingresaba al cine ya no podía comprar otra cosa que no sea lo que el cine ofrecía. Y hasta hace un tiempo, bueno, todo bien, nadie había problema, pero el tema es que los famosos combos se fueron incrementando. La canchita, que es de lo más popular, ¿no? Tiene un valor súper accesible en el mercado. De pronto 30 soles por un pote de canchita y por un par de gaseosas con agua, porque es un poco la mezcla que se hacen en los cines. Y ya pues el tema empezó a saltar hasta la ley 29571. ¿Cómo estamos, Ralph Sánchez? Bienvenido, buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hacer algunas precisiones. A ver. La primera de ellas es que la ley que habla sobre el Código de Protección y Defensa del Consumidor no es que expresamente haya establecido de que ya un consumidor puede ingresar con su canchita comprada de afuera o en un supermercado al cine. A ver. Lo que ha habido es una interpretación de este Código de Protección al Consumidor por parte de la Sala Especializada en Protección al Consumidor, la Sala, en base a una denuncia que estableció ASPEC, que es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Puso una denuncia contra 2 cines. Entonces, entre varias cosas que denunció, entre ellas denunció una cláusula abusiva en la cual algunos cines, en este caso Cinemark y Cineplanet, estaban imponiendo a los consumidores una condición en las cuales no podían traer ni alimentos ni bebidas de fuera, tenían que adquirir los que eran los del cine. Entonces, lo que hizo el Indecopi fue analizar si esta cláusula era legal o ilegal. Y consideró, en base a una interpretación que hizo del código, es que esta cláusula era abusiva y de ineficacia absoluta. ¿Qué implica eso? Que por el solo hecho de estar ahí no reviste mayor análisis, tiene que ser sacada de contexto, tiene que ser sacada, no puede ser impuesta a los consumidores y por lo tanto esa disposición de los cines ya no debe ser aplicable. Puntualmente a estos 2 cines, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. La denuncia ha sido no a todos los cines en general del país, sino básicamente a 2 cadenas, que es las que Cinemark y Cineplanet. Claro, esta es una denuncia presentada en febrero de 2017 por ASPEC. Correcto. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque no vaya a ser que algunos consumidores piensen de que esto ha sido una ley, ¿no?, que es de efecto general y que puede ser aplicable a cualquier cine. Ojo, esto es una denuncia de una asociación de consumidores a puntualmente 2 empresas, ¿no?, a 2 cadenas de cines, que es Cineplanet, Cinemark. Y esta medida eventualmente puede ser elevada a la vía judicial. Esto es importante tenerlo en cuenta. O sea, vamos a decir, el Indecopi ya se pronunció, pero esto no significa de que esto ya es de alcance general de manera inmediata. Esto eventualmente podría ir a la vía judicial si es que los cines deciden hacerlo. Podrían no hacerlo, pero hasta donde hemos escuchado tienen esa intención. Digamos, la denuncia es puntualmente para Cinemark y Cineplanet, pero a la misma situación, ¿no es un poco el mismo derecho? Efectivamente, los consumidores, si se podrían eventualmente iniciar denuncias, es que otras cadenas de cine continuaran con esta práctica, vamos a decir, de imponer esta cláusula que ha sido considerada abusiva, y podrían activar nuevamente una denuncia para que haya un pronunciamiento que efectivamente debería seguir la misma razón, ¿no? Debería seguir la misma línea que ya ha venido teniendo en este caso la sala, debería mantenerse el mismo criterio. Claro. Eso es efectivamente cierto, pero sí para nosotros es importante tener en cuenta
de cara al derecho de protección al consumidor, que los cines no estarían en incumplimiento, otros cines que no fueran Cinemark o Cineplanet, siempre y cuando les activen una denuncia. Esto tampoco significa de que ellos en este momento estén muy tranquilos, porque ellos en este momento deberían estar haciendo toda una revisión, si es que imponen esta cláusula o esta condición a los consumidores, para en todo caso ir tomando algunas previsiones, porque sabrían que potencialmente ahí ya tienen una denuncia de la que van a perderla en el campo del Indecopi, ¿no? Claro, en todo caso es que los consumidores estén advertidos, porque de pronto a lo mejor un cine de por ahí, de por la esquina de casa, que no tiene nada que hacer con Cinemark o Cineplanet, incrementa el monto. No, es que a partir de ahora, como ustedes pueden venir con sus cosas, bueno, esto va a costar más, ¿no? Y traten de sorprender ahí a las personas. Pero esto es algo muy importante, porque hay efectos de esta resolución del Indecopi que efectivamente se pueden dar, y en la medida en la que nos encontramos en una economía social de mercado, donde hay libertad de empresa, donde finalmente el Estado no fija precios, es que finalmente los cines mañana con completa libertad pueden aumentar los precios de sus boletos, pueden aumentar los precios de sus canchitas, el precio de las gaseosas, el precio, en fin, de cualquier bien o servicio que quieran expedir en el mercado. Eso finalmente es una prerrogativa que tienen las empresas, y serán los consumidores quienes finalmente decidirán a cuál proveedor desean ir a finalmente pasar un momento de entretenimiento. Claro, pero ahí es que estaba el abuso, ¿no? Porque ellos tienen en todo caso la libertad de ponerle 30 soles a su canchita, o 50 o 60, si bien les parece, pero no, pues no pueden condicionar a las personas. Una vez que pasas la línea de mi cine, no puedes ni traer nada ni consumir ninguna otra cosa que no sea mi canchita de 30 soles. Por ahí va un poco el abuso, ¿no es así? A ver, yo sinceramente sería un poco más cauto para decir que efectivamente hubo o no hubo abuso, porque finalmente los consumidores tenían la completa libertad de poder elegir a qué cine deseaban ir. Ellos podían eventualmente ir a un cine mucho más económico, podían optar por ir a un cine mucho más caro, podían ir a un cine que quizás les imponía esta cláusula, o podían también tomar la decisión de quizás no ir al cine y ir a otro espacio de entretenimiento y de poder acceder al mismo servicio, a la misma película, o a través de otro tipo de canales legales, efectivamente. Entonces, hay que comprender de que el sistema que muchas empresas de cine tienen es vamos a decir, una estructura empresarial. Hoy salió en varios medios, e incluso la resolución de Indecopi lo menciona, de que los servicios de confitería representan aproximadamente el 40% de sus ventas. Entonces, no es que sea un servicio del todo complementario o adicional o accesorio, como lo ha mencionado el Indecopi. Claro, es casi la mitad. Sino de que estamos hablando que finalmente es una estructura empresarial. El cine no es solamente ir a ver la película, sino que también es todo un espacio de entretenimiento que se ha creado para los consumidores, que finalmente involucra ver la película y también acceder a otro tipo de servicios. Es más, existe no solamente el cine tradicional, existe las salas Prime, existe otro tipo de funciones donde te dan otro tipo de servicios, donde incluso puedes consumir bebidas alcohólicas, otro tipo de bebidas, hay unos snacks más elaborados. Entonces, finalmente hay diferentes tipos de servicios. Y ahí viene la pregunta. Entonces, bajo la lógica del Indecopi, entonces a una sala Prime yo debería poder traer mis propias bebidas alcohólicas, debería traer mi propio pisco sour, debería traer mi propia comida, porque si es un poco más elaborado, finalmente qué entender por un alimento de igual característica o de características similares. Entonces, el campo de interpretación es bastante amplio, y creo que hay que entender la estructura de negocio empresarial, que no solamente se limita a la filmación de la película. Y creo que eso es importantísimo que los consumidores lo tengamos en cuenta, y que también el Indecopi pueda un poco analizar el universo de situaciones en las que se puede encontrar, porque esto puede dar pie a que mañana más tarde, bajo la misma lógica, podamos decir, si es que yo voy al circo, que también vende sus propia confitería, también yo podría, bajo el mismo derecho, decir, no, yo estoy pagando solamente por el espectáculo, yo voy a traer mi propia comida. Podría aplicarlo en teatro, no, bueno, en teatros no se permite comida, pero podría aplicarlo quizás en eventos deportivos,
podría aplicarlo en una discoteca, alguien Claro, podría decir en un válidamente concierto. en un concierto. Entonces, yo pienso que hay que ser bastante cuidadosos, porque efectivamente nos puede parecer muy caro en un concierto comprar una cerveza o comprarnos un sándwich, pero finalmente obedece a una estructura de costos que finalmente lo que podría terminar haciendo es que las entradas que terminemos pagando puedan ser mucho más caras. Claro, es que está la libertad de elección del consumidor y la libertad de la empresa también, pues del empresario, ¿no? Que Correcto. Evidentemente tiene un negocio para lucrar, o sea, Evidentemente. y cae por ahí de maduro. En ese sentido, los representantes legales de Cinemark, por ejemplo, han ya armado una defensa y van a apelar esta decisión del Indecopi. ¿Qué futuro le ves a...? Bueno, va a ser una decisión bastante, vamos a decir, esperada. No podríamos eventualmente decir de que va a haber que podríamos esperar un pronunciamiento. El Poder Judicial normalmente ha tendido a ser bastante cauto con las resoluciones del Indecopi, puesto que ellos son finalmente se supone, los especialistas en temas de mercado. Sin embargo, yo sí creo de que una estrategia bien planteada, poniendo los ejemplos que hemos estado exponiendo en este momento y un poco entendiendo cuál es la razón de esta estructura de negocios, podría hacer que el Poder Judicial, esperemos con celeridad, porque lamentablemente a veces no suelen ser bastante ágiles con sus propios plazos. Sí, tienen una carga procesal y vamos a ver cómo alta, entonces esperemos que pueda en todo caso revertirlo, o en todo caso quizás fundamentar de una manera mucho más rigurosa por qué consideran que esto sería una cláusula abusiva. Nos puede parecer que es una cláusula que finalmente algunas personas pueden decir, bueno, es que me ponen los productos mucho más caros, que me ponen los productos que quizás de manera mucho más inaccesible, pero bueno, finalmente, como bien hemos concluido, finalmente es parte de los precios que pueden establecer las empresas en el mercado. Finalmente obedece parte de una estructura de costos de un servicio que ellos ya han podido analizar. Y si finalmente nosotros como consumidores consideramos de que efectivamente el precio es demasiado alto, ten por seguro de que habrá una inversión o empresas que puedan entrar en nuestro sistema económico para poder abaratar estos costos y ser una competencia que puede ingresar al mercado, ¿no? Bueno, vamos a estar al tanto, pero ¿por qué es que no se apela en el mismo Indecopi? ¿Por qué es que se va al Poder Judicial y no sigue Esa es una muy buena pregunta. El Indecopi tiene dos instancias administrativas como cualquier entidad administrativa. Tiene dos instancias. Esto ya desde el año pasado entró una primera instancia que fue la Comisión de Protección al Consumidor, se vio una segunda instancia que es la Sala y ahí se agota la vía administrativa. Pero los administrados, en este caso las empresas de cine, pueden elevarlo a un contencioso administrativo en un plazo de 3 meses desde que son notificadas y pueden ir a la vía judicial para cuestionar la decisión de la administración, en este caso el Indecopi. Ah, ya, por encima del poder del Indecopi está el Poder Judicial que puede finalmente revisar, ¿no?, las decisiones. Vamos a ver cómo avanza, porque de momento esto ya se tiene que cumplir. De momento han establecido un plazo que en el caso de Cineplanet tiene que implementarse el 2 de marzo y... bueno, ya, eso es esta semana. Sí, perdón, esta semana ya tienen que cumplirse con el tema de los plazos. Y algo muy importante que es importante tener en cuenta, los cines pueden establecer medidas cautelares en la vía judicial y estas pueden ser concedidas y podría eventualmente paralizarse esta medida impuesta por la administración. Pero esto tendrían que impulsarlo los cines y veremos también cuál sería la respuesta del Poder Judicial. Bueno, pero de momento es hasta que pongan el recurso igual, no llega, no alcanza hasta el 5 de marzo. Bueno, tendrían que correr. Tendrían que correr, efectivamente, ya serán las empresas de cine quienes tendrán que analizar los diferentes contextos que tienen y tendrán que interponer tanto la demanda contenciosa y la medida cautelar para que ambas caminen de manera paralela lo más pronto posible, ¿no? Bueno, pero digamos que no llega la cautelar y corren los plazos, llega 5 de marzo, tienen que finalmente acatar la decisión del Indecopi. ¿Qué cosa pueden llevar las personas a las salas de cine? Porque luego están los memes, ¿no?, que ya un poco les llevaban todo entre el humor y a la exageración, que ya pensaban que eran los anticuchos, el pollo a la brasa, ¿no? Es un poco el paralelo, ¿no?, al producto que ofrece en la zona de confitería el mismo cine. A ver, si los cines no logran esta medida cautelar de manera inmediata, porque ellos ya tendrían que estar pensando en una estrategia para esta semana, lamentablemente, y creo que lo mencioné, es lo peligroso de, vamos a decir, lo ambiguo que ha dejado el Indecopi, porque finalmente, claro, es un poco el criterio de la persona, es un poco a criterio y
Y una vez más el Indecopi no pensando en los contextos, porque finalmente este costo va a ser trasladado al cine y el cine obviamente lo va a trasladar al consumidor de alguna u otra manera, porque va a tener ahora que contratar a personas que más o menos tengan que inspeccionar a ver qué cosas estás ingresando a la sala de cine, porque no va a faltar las personas que quizás con poco criterio vayan a traer quizás alimentos que no sean, vamos a decir, iguales o vamos a decir similares a una canchita, a un popcorn, a un hot dog. Pero vamos, ¿qué pasa con las empresas de cine que ofrecen adicionalmente otro tipo de productos? Que ofrecen nachos, que ofrecen sándwiches un poco más elaborados. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar este criterio de poder decir un alimento o una bebida similar? Finalmente va a quedar de manera muy subjetiva y va a ser muy gaseoso poder determinar qué es lo similar. Y va a tener que ser el cine y el consumidor que de una u otra manera van a entrar en una supervisión mutua para saber qué es lo similar, qué no es lo similar, y probablemente terminemos nuevamente en Indecopi, porque van a haber definitivamente situaciones límite. El Indecopi no lo ha establecido. Hubiese sido quizás ideal si es que hubiese manifestado que productos iguales, pero al mencionar que productos similares ya deja un poco a margen de discrecionalidad tanto a las empresas para restringir como a los consumidores para poder llevar los productos. Claro, para tratar de ingresar pues lo que al consumidor le parezca es un snack de la tarde, ¿no? Y va a ser a lo mejor y contratar más personal para el tema de a ver qué cosa pasa o no, y a lo mejor contratar más personal también para la limpieza, porque una cosa pues es la canchita que finalmente se barre, efectivamente, y otra cosa pues es la mayonesa ahí que a lo mejor y se chorrea efectivamente, como lo había mencionado, esto finalmente es un tema de costos. El tema de la limpieza es uno de ellos, el tema de la supervisión, que de una u otra manera finalmente van a ser trasladados al consumidor. ¿De qué manera? Eso, bueno, finalmente ya va a depender de la creatividad de las propias empresas para ver cómo finalmente ahora van a poder llevar durante estos meses estas nuevas, consecuencias de la resolución de Indecopi, que creo yo no ha tomado en cuenta todas estas consecuencias colaterales de su decisión. Bueno, pero vamos a ver si la apelación o las cautelares que a lo mejor y se ponen en esta semana van también de la mano de un sinceramiento de precios, ¿no? Porque esto no hubiera pasado pues si es que nos hubieran disparado las canchitas, o sea, quiero decir, a lo mejor, y si sinceran los montos que se cobran, y ya no se cobra pues 30 soles por un pote de canchita y 2 gaseosas, porque eso, ok, ellos pueden poner el precio que quieran, pero es que es demasiado, no estaríamos hablando ahora de estos temas. Bueno, como le mencioné, finalmente el precio que ellos pongan es un precio que lamentablemente, y creo yo más que lamentable, afortunadamente, depende de los empresarios. Los empresarios hacen empresa y ya son los consumidores los que van a tener la posibilidad de decidir por cuál proveedor finalmente escogen, ¿no? Y finalmente la variedad del espectro de, vamos a decir, de servicios de entretenimiento. Vamos a esperar con calma y a ver un poco cuáles son las consecuencias que se vienen dando. Las experiencias en otros países no han sido, vamos a decir, alentadoras como para decir de que ya la próxima semana los precios van a bajar en la confitería, como para poder tener esas proyecciones. Yo creo que el Poder Judicial va a tener una tarea bastante importante en este tema para ver si es que enmienda la pena Indecopi o en todo caso llega a precisar algunas, vamos a decir, cosas que no han quedado muy exactas en la resolución, ¿no? Entonces, estas ciertas inexactitudes que pienso que se tendría que corregir. Bueno, atentos entonces al panorama. De momento, también está la intención de los consumidores, ¿no?, de pasar una tarde agradable, ¿no? Y yo creo que compartir un ambiente con personas más allá de la familia, con extraños, ¿cuánto tiempo puede tener una sala? 300, algunas de un poco más de personas. La idea pues es pasar un rato agradable todos, ¿no? Porque evidentemente pues hay comidas que pueden fastidiar a algunos, además pues entre que uno mastica y demás ni siquiera puede ver la película. Creo que la tradición tenía una razón y era por algo, ¿no? Simplemente un poco de canchita y algo para beber. Tampoco pues se trata de ir a cenar al cine. Claro, o sea, definitivamente los conceptos que van creando los empresarios finalmente pueden ir variando. Y hubiese sido ideal que finalmente el Indecopi hubiese limitado a lo tradicional, que era simplemente la canchita y bebidas. Pero como mencioné,
ahora los servicios de cines ofrecen una variedad de alimentos. No solamente se limitan a la canchita, a los nachos, ahora hay sándwich, hay variedades, hay salas premium. Entonces, finalmente, los servicios que ofrecen los cines ahora es una experiencia mucho más completa, que no solamente se limita a la proyección de la película. Y eso es algo que es importante tener en cuenta al momento de hacer una evaluación integral finalmente de la decisión que ha tomado el Indecopi, ¿no? Claro, porque igual siempre estaban las personas, ¿no?, que por ahí pasaban un poco de pizza o la mitad, alguna hamburguesa que se habían quedado comiendo antes de entrar a la sala. Y algunas salas era como que, bueno, ya, ok, pasa, tampoco es que sea el tupper, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa, si es que finalmente corre la cautelar o si es que vamos a ver en las colas de los cines, pues, discusiones tanto de consumidores como de empresarios para ver qué entra y qué no. Es correcto, y eso va a ser bastante interesante porque yo pienso que la noticia no se acaba hoy día. Esto recién está empezando. Vamos a ver, al margen de que entre o no el tema de una cautelar, yo pienso que muchos consumidores, creyendo en que finalmente la resolución de Indecopi es lo que vale, no me sorprendería ver consumidores con su resolución y entrando quizás ahí con cosas bastante creativas o exóticas a los cines. Entonces hay que estar atentos, a ver qué es lo que pasa, cómo se viene comportando tanto el empresariado como el consumidor. Pero finalmente también cómo se comporta el Indecopi, qué decisiones da y finalmente cómo las motiva, que eso es finalmente lo más importante, por lo menos para los que estamos bastante comprometidos con los sistemas de protección al consumidor, que las decisiones que tome la autoridad sean lo suficientemente razonadas, pensadas en todos los escenarios. Entonces van a ser unos días bastante interesantes para ver cómo se viene desarrollando el mercado de parte de todos los actores. Entonces estaremos atentos. Y es que claro, ¿no?, el ingreso de alimentos a las salas de cine se supeditará a aquellos productos iguales y o de similares características. Bueno, ya lo veremos en los siguientes días qué significa para cada persona de similar característica. Muchísimas gracias, Ralph Sánchez, especialista en protección al consumidor, que nos ha dejado allí los temas claros esta tarde respecto de esta norma que ha sugerido el Indecopi para Cinemark y Cineplanet. Vamos a ahí especificar el asunto tras esta denuncia de Aspect. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.